Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos Radio Escucha. Este es, como cada jueves, en punto de las 9, su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo en vivo desde el corazón de Santiago de Querétaro, la capital de nuestro estado, hoy 21 de enero del 2016. Y recordándoles, como siempre, que nos pueden contactar a través de nuestro teléfono en cabina 238-5111, 238-5111, o si lo prefieren, a través de un mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, y también contamos con la opción de hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y bien, pues el día de hoy nos toca hablar, reflexionar sobre el poder que tiene la renuncia en nuestras vidas. La renuncia no es un tema que habitualmente se toque en el argot del desarrollo humano, porque de ordinario estamos tendiendo cada vez más a centrarnos en la realización de lo que nos gusta, en la realización de nuestros anhelos, pero se habla poco de la importancia que tiene la renuncia en la realización de nuestras metas, de nuestros objetivos, y de ahí la relevancia de la reflexión de esta mañana, el que nos tomemos en serio y le demos su lugar a la disposición a renunciar a la gratificación inmediata, a renunciar a obtener resultados fáciles y placenteros en pos de lograr la realización de nuestros objetivos y de nuestras metas. Poder posponer para después el tema de la gratificación y centrarnos con toda nuestra atención, con toda nuestra energía en el proceso que se requiere para que logremos algo. Y para ello necesitamos desarrollar nuestra fuerza de voluntad a través de la renuncia. Ya hemos comentado en alguna otra reflexión que además la renuncia constituye uno de los dos componentes clave de nuestra libertad. El primero de ellos es la disposición a correr riesgos. Una persona que no está dispuesta a arriesgarse, que no está dispuesta a probar nuevos modos de procesar la información, nuevas formas de pensar, nuevos modos de proceder, pues se va a estancar en su estado actual, se va a estancar en términos de lo que pudiera significar su expansión y crecimiento. Y el segundo componente es la renuncia. O sea, también, si bien hemos de estar dispuestos a correr riesgos y adentrarnos a lo nuevo que tenga posibilidades de expansión, también es cierto que tenemos que renunciar a lo viejo, tenemos que renunciar a lo que nos genera en sí la zona de confort, la famosa zona de confort en la que muchos se encuentran desde quizás hace muchos años y que los mantiene arrojados, los mantiene encerrados en una situación en la que día con día obtienen el mismo tipo de resultados que muy probablemente los mantenga en un nivel de insatisfacción. Por eso, hoy vamos a reflexionar sobre esta facultad, sobre esta capacidad humana, que es la renuncia, que es la que nos permite decir que no a una gratificación inmediata, como lo hemos mencionado, nos permite decirle que no a un placer, a una emoción, a una circunstancia que pudiera estarnos condicionando para encontrarnos y mantenernos en una situación negativa cuyos resultados pues sean desfavorables para nuestra vida. Y por eso es importante que hoy consideremos cómo desarrollar esta capacidad para decirnos que no, en primer término, a nosotros mismos, decirle que no a nuestro capricho, decirle que no a nuestro miedo, decirle que no a nuestro tal vez atolondramiento, y también saber decir que no a esas personas que de alguna manera quieren ejercer control sobre nuestras vidas. También decirles que no a esas personas que quieren manipularnos, a esas personas que tal vez se sirven del chantaje para obtener algo de nosotros y que claramente constituyen un estorbo, sino un impedimento inclusive para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Entonces, la renuncia tiene que ver con nuestra disposición y nuestra capacidad
para decirnos no y para decirle no a todo aquello o a toda aquella persona que se oponga a nuestro crecimiento personal. Claro, siempre considerando un entorno ecológico, es decir, siempre considerando que la realización de nuestros objetivos, el alcance de nuestras metas, no afecte negativamente a otras personas en términos de principios de vida. Es decir, nuestro cambio, nuestro avance, nuestro progreso puede incomodar a más de uno, puede molestar a más de uno por diversas razones, porque pierden control sobre nuestras vidas, también puede molestarles porque de alguna manera les mandamos un mensaje de cambio que les incomoda. Si nosotros podemos, pues también ellos pueden, pero de ninguna manera se trata de afectar negativamente sus vidas, de afectarlos en términos de salud, de afectarlos en términos del compromiso y responsabilidad que tengamos con nuestras relaciones, tanto familiares como profesionales y sociales. En definitiva, se trata de un avance en el cual tengo que renunciar a cierto grado de aceptación, si fuera el caso, tengo que renunciar a cierta forma de presión que luego se presenta en las relaciones, pero de ninguna manera sin afectarlos en sus derechos y en los principios que universalmente rigen a la naturaleza humana. Entonces, también ya hemos comentado en alguna otra reflexión la importancia de ser proactivos en nuestras vidas, de tener iniciativa, de no esperar a que las cosas se den de una forma inercial o automática, sino que sean resultado de nuestro propio esfuerzo y trabajo, tal como lo reflexionaremos en esta canción que escucharemos a continuación. Canción, ¿verdad? Mandaste. ¿Mando canción? Ah, no pasa nada, está bien. No, pues igual. Lo señalábamos, las cosas pueden tornarse difíciles y tal como lo plantea esta maravillosa canción de Miguel Ríos, pues a veces hay que hacer todo a pulmón, hay que poner esfuerzo, hay que generar entrega, en ocasiones hasta sacrificio. Y aquí, amigas, amigos, es muy importante dejar de tener una percepción negativa sobre todo lo que implique esfuerzo. Pensamos que aquello que exige un tipo de pues entrega de nuestra parte en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, en términos de trabajo, pues ya inmediatamente lo etiquetamos como algo que es negativo y que hemos de buscar evitar a toda costa. Y la verdad es que se trata de una percepción que nos genera una gran pérdida en términos de disposición. ¿Por qué? Porque aquellas personas que descalifican la realización de algo simplemente porque cuesta trabajo, porque lleva tiempo, porque exige aprendizaje o tal vez el desarrollo de ciertas aptitudes y disposiciones, se están perdiendo de lo que en sí mismo constituye una real experiencia de vida, la experiencia del crecimiento. Hemos reducido la experiencia de vida a una mera experiencia de consumo en términos de placer, en términos emocionales, en términos de bienestar, y perdemos de vista que mucho de lo valioso como experiencia en la vida no suele ser placentero en cuanto a su realización, en cuanto a su logro. Y también perdemos de vista que nuestro futuro es consecuencia de lo que estamos dispuestos a hacer el día de hoy. Y como bien afirmara Will Durant, el futuro no ocurre porque sí, es creado y lo creamos en el presente. Por eso el tipo de persona que seamos hoy en día y que se traduce y se puede medir en términos de lo que somos capaces de hacer cada día, no simplemente de lo que prometemos, no simplemente de lo que decimos, sino de lo que realmente hacemos en términos de realización personal, con ese compromiso para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, pues es lo que en sí constituye la experiencia de crecimiento, y con la experiencia de crecimiento podemos hablar de una vida que se vive y no simplemente que se sobrevive a ella. Por eso es muy importante no menospreciar, no hacer a un lado
todo aquello que constituya un compromiso de nuestra parte o una responsabilidad, simplemente porque no nos guste, simplemente porque no nos agrade. La verdad es que en donde vamos a encontrar la realización plena de nuestro crecimiento y de nuestra satisfacción permanente es precisamente en todo aquello que hacemos realidad y que tenga sentido y valor. Sin embargo, si nos abocamos nada más a lo que nos gusta, si simplemente le damos preferencia a lo que nos resulta atractivo, en detrimento de todo aquello que siendo bueno, que siendo valioso, tal vez no nos resulte tan convincente, tan atractivo, tan placentero, porque vamos perdiendo nuestra capacidad de vivir en armonía, de vivir en paz. Hace años, cuando estaba dando uno de mis cursos, pues uno de los participantes era un exmilitar, si mal no recuerdo había adquirido el rango de coronel, y hablando precisamente de la importancia que tiene el sabernos decir que no en pos de la realización de un bien valioso y perdurable, nos compartía que el lema de su regimiento más o menos era el siguiente. Decía así: aquella persona que nada más se centra en lo que quiere se vuelve incapaz para hacer lo que debe. Y es muy cierto, muchas veces lo que nos generan grandes tragedias en la vida son el descuido que nos va generando pérdidas sobre cosas valiosas e importantes que tal vez durante el día con día no eran atractivas, no nos resultaban interesantes, no nos resultaban tal vez divertidas, y por eso las fuimos descuidando, y en esas irlas descuidando se fue gestando esa gran tragedia en nuestras vidas, tragedia en términos de salud, tragedia en términos de relaciones importantes para nosotros, tragedias en términos tal vez de la pérdida del trabajo, en fin, no es raro que muchas tragedias se vayan originando por esos descuidos progresivos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, porque no hemos desarrollado ese temple interior que nos hace capaces de responder ante las exigencias que son propias de la realización de lo valioso. Por ejemplo, una cosa que es muy valiosa, estarán de acuerdo conmigo, es perdonar y pedir perdón, y no es nada agradable, ni siquiera atractivo hacerlo. Sin embargo, sabemos en el fondo que se trata de algo muy importante para la preservación de nuestras relaciones más íntimas, más relevantes. También se trata de algo muy importante para nuestra liberación emocional, para no estar atados a través del resentimiento a cierto episodio en nuestras vidas o a cierta etapa de ellas. Sin embargo, perdonar no es fácil, ni pedir perdón tampoco. Y terminan lográndolo aquellas personas que lograron esa mezcla de humildad y de capacidad de renuncia que se fue forjando día con día a base de estarnos diciendo que no a nuestra comodidad, que no a nuestra complacencia, para decirle que sí al cumplimiento y a la atención y cuidados de esas responsabilidades que están asociadas a lo valioso. Por ejemplo, pensemos en la salud. La salud se puede deteriorar gravemente por nuestra incapacidad para decirle que no, pues a esos antojos que tienen o que tenemos sobre cierto tipo de alimentos que, si bien pueden ser deliciosos, pueden ser sabrosos, pues pueden afectar nuestra salud si los consumimos de manera recurrente. Y entonces hay que saber decirle que no a los carbohidratos y a ciertas grasas, y decirle que sí a más proteína. En fin, siempre obviamente en un equilibrio. No se trata de una renuncia absoluta. También las renuncias radicales pueden ser muy negativas, y rara vez la vida nos pedirá un tipo de renuncia de ese grado, en ese nivel, pero sí se tratan de renuncias recurrentes. Y si no las generamos, pues vamos creando una afectación hacia lo valioso de nuestras vidas, porque nos vamos volviendo, tal vez de manera inconsciente, cada vez más irresponsables. Y al ser cada vez más irresponsables, nos volvemos menos aptos para responder a las exigencias propias de una vida saludable, de una vida amorosa, de una vida próspera. Porque si se quieren obtener esos tipos de vida,
se requiere de una gran capacidad de renuncia, de negación del capricho, del impulso, para disciplinadamente, ordenadamente, podernos ceñir a un proceso o a procesos que estén relacionados con el logro de resultados positivos. Y entonces, si estamos hablando de salud, soy capaz de renunciar a todo aquello que la pueda deteriorar, a esos estilos de vida, a esos hábitos alimenticios o sedentarios que puedan estar gestando una posible tragedia futuro para mi salud. Y en el caso de las relaciones, pues decimos que no a nuestros propios caprichos y a nuestras propias preferencias para decirle que sí a las necesidades de nuestros seres más queridos. Claro, siempre en un equilibrio, siempre en un contexto de equidad, porque así como hay que estar dispuestos a dar, también hay que estar dispuestos a pedir, porque si no se pierde el principio de equidad que ya consideramos en alguna reflexión que es importante en las relaciones más íntimas y de hecho en cualquier tipo de relación. Como sea, el punto es que si seguimos rigiendo nuestra vida por la búsqueda de aquello que nos genera bienestar, placer, comodidad, en detrimento de todo aquello que se convierte en una exigencia por el tipo de compromiso que se asocie en algún rol de mi vida, pues entonces voy a pagar las consecuencias de ese tipo de desorden, de ese tipo de desequilibrio. Claro que no se trata de renunciar de manera completa y total a todo lo que nos gusta, pero sí se trata de jerarquizarlo. Es decir, cuando yo he cumplido con todo lo que tenga que ver con una exigencia por un rol en mi vida, un rol profesional, un rol amoroso, o porque tenga que responder trascendiendo algún tipo de exigencia que la vida me puede pedir para ponerme a prueba, pues entonces lo haré dándole prioridad sobre lo que me gusta. Me dispondré a hacer lo que me corresponde, aunque tenga que ser temporalmente a costa de lo que me gusta, de mis preferencias, de lo que me atrae. Cuando es al revés, cuando le damos prioridad a lo que nos gusta sobre aquello que nos corresponde hacer en nuestras vidas con sentido de responsabilidad, entonces necesariamente viviremos en desequilibrio, necesariamente iremos pagando las consecuencias de una forma de proceder que claramente va en contra de las leyes de vida que ya en algunas otras reflexiones hemos considerado con detenimiento. Ahora, también hay que abocarnos al deber, pero con una actitud positiva. Porque muchos, si se abocan al deber, son personas que podríamos inclusive considerar virtuosas, pero con una actitud nefasta. Y entonces son personas que hacen cosas buenas, pero de malas. Y ahí se genera un tipo de tergiversación o de distorsión en el proceso, y aunque estén haciendo cosas buenas, tal vez estén obteniendo resultados negativos. ¿Por qué? Porque no podemos mantenernos ajenos a las formas. Mucho del progreso personal en cualquier área de nuestras vidas no solo tiene que ver con contenidos, sino también con formas. ¿Por qué? Porque nuestras formas de proceder tienen que ver con nuestro crecimiento interior. Si son formas serenas, si son formas respetuosas, si son formas alegres, si son formas humildes, entonces inclusive podemos no obtener el resultado que deseamos y sin embargo no habremos perdido al final del día. ¿Por qué? Porque habremos logrado ese convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos precisamente por haber seguido un proceso para la realización de algo valioso con una actitud positiva, con una postura sonriente, con una frente en alto, muy al contrario a como muchos cumplen con sus obligaciones, que lo hacen de mala gana, lo hacen quejándose, lo hacen haciéndose las víctimas, y por lo tanto, aunque puedan lograr resultados que podamos considerar positivos, la verdad es que al final, pues el gran resultado negativo es su deterioro interior. ¿Por qué? Porque no están siendo congruentes con la realización de lo valioso en su vida. ¿Cómo es posible que hacer realidad algo valioso me ponga de malas? La verdad es que es una incongruencia que se da con mucha frecuencia.
¿Por qué? Porque le damos más importancia al cómo nos sentimos que al cómo somos. Y en ese sentido estamos generando un grave desorden y vamos a considerarlo con más detenimiento a continuación con nuestras voces del pensamiento. Pues sí, efectivamente es condición de nuestra naturaleza humana que no podamos hacer realidad todo lo que queremos al mismo tiempo. Es normal, es común que tengamos que elegir entre dos o más opciones que por sí mismas pues puedan ser equivalentes en términos de valor para nosotros o puedan ser equiparables entre sí porque nos generan beneficios similares. Sin embargo, porque tenemos que enfrentar la experiencia de la escasez en términos del tiempo o del espacio, pues necesitamos elegir y por eso también la renuncia está íntimamente asociada con la decisión y determinación personales. Es decir, muchas personas se vuelven indecisas muchas veces porque no han desarrollado su disposición ni su capacidad para la renuncia. ¿Por qué? Porque no quieren perder nada en la experiencia de la vida y quieren ganarlo todo. Y la realidad es otra. La realidad lo que nos plantea es que con frecuencia tendremos que elegir a una opción sobre las demás y renunciar a las demás. De hecho, eso conforma en sí la naturaleza del compromiso. Cuando yo asumo un compromiso con alguien o con algo, automáticamente renuncio a otras posibilidades y a otras opciones que puedan contravenir la naturaleza de mi compromiso. Si yo me comprometo a amar a una persona de manera específica, de manera especial, como lo es el caso de una esposa, de un esposo, entonces tengo que renunciar a las opciones de otro tipo de relaciones que sean de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque hay cosas que por naturaleza exigen que demos lo mejor de nuestra atención y exigen cierta exclusividad sobre esa atención, como lo es el amor conyugal, como lo puede ser el compromiso con una causa, como lo puede ser el compromiso con algo que implique mejorar mi situación financiera, mejorar mi salud, mejorar mis relaciones. Entonces la renuncia es algo a lo que nos hemos de abrir sin dramatizar. ¿Por qué? Porque la renuncia se convierte en un gran aliado para nuestro progreso personal. Gracias a ella vamos desarrollando la capacidad de perseverar, vamos desarrollando la capacidad de decidir, vamos desarrollando la capacidad de abrirnos a nuevas y mejores experiencias. En cambio, las personas que son caprichosas, berrinchudas, autocomplacientes, que nunca se dispusieron a decirse que no en pos de un sí asociado a un bien mayor, pues se vuelven cada vez más presa de sus circunstancias, se vuelven cada vez más víctima de sus estados de ánimo. Y entonces están dejando de vivir su propia vida para que en cambio su vida sea vivida por las expectativas de otros, por las exigencias de otros o por el dictado de su capricho, de su impulsividad. Y la verdad es que pues eso no es vida. La verdadera vida, como lo hemos comentado en diversas ocasiones, tiene que ver con nuestra disposición a seguir los dictados de nuestra conciencia, con nuestra disposición a trascender lo superfluo, lo banal, lo que pudiera en algún momento dado resultarnos muy placentero, pero que resulta hueco en su esencia y vacío de contenido. Por eso es importante desarrollar la renuncia para que cada vez podamos vivir menos en términos de los criterios de los demás o de nuestra impulsividad y podamos hacerlo más en términos de la propia conciencia y de lo que nos resulta trascendental. Pasemos pues, amigas, amigos, si les parece, a nuestra siguiente cápsula. Bien, pues definitivamente la renuncia juega un papel preponderante en nuestra realización personal. Ciertamente no tiene, como dicen los españoles, buena prensa, porque está asociada, insisto, a factores negativos que en realidad no lo son. Más bien,
estamos considerando de una manera distorsionada el valor que ésta tiene simplemente porque se asocia a experiencias desagradables, a experiencias que pudiéramos llamar y describir como exigentes. Pero a pesar de los avances tecnológicos de nuestra era, a pesar de los avances científicos, a pesar de todos los beneficios que indudablemente se asocian a la globalización de la que formamos cada vez más parte, a pesar de todo eso, la naturaleza humana sigue siendo la misma y se sigue rigiendo por los mismos principios y bases. Y en ese sentido, la renuncia es parte de esos principios que describen nuestro potencial, siempre y cuando estemos dispuestos a asumirla de una manera abierta y de una manera sencilla, pensando siempre en los resultados que hará posible nuestra vida, porque luego exageramos el sacrificio o la dificultad que va a implicar aplicarla en nuestros procesos. Es decir, cargamos las tintas hacia el aspecto de la dificultad y del esfuerzo que pueda implicar y perdemos de vista que de todas maneras se trata de los resultados que podemos hacer realidad. Resultados económicos, resultados en términos de salud, en términos de estabilidad y profundidad emocional, resultados en términos de una mayor y mejor comunicación con los demás, de sentirnos más cercanos a nuestros seres cercanos, resultados en el plano espiritual, en fin, quien es capaz de vivir las exigencias de un proceso de excelencia gracias a la renuncia, está en proceso de hacer realidad resultados significativos, resultados importantes que le van a generar una experiencia habitual de satisfacción. Pongámonos a pensar en lo contrario, ¿por qué habrá tanta gente insatisfecha? ¿Por qué solemos encontrar gente que a pesar de que hayan logrado éxito en ciertos ámbitos de su vida, siguen reflejando cierto grado de insatisfacción? Bueno, porque al final de cuentas no están convirtiéndose en su mejor versión, no están creciendo interiormente, no están creciendo para adentro y en ese sentido, aunque tengan resultados que puedan resultar, si quieren, hasta impresionantes en el aspecto económico, en el aspecto del atractivo físico, en el aspecto del prestigio, en el fondo siguen teniendo esa experiencia de vacío interior. ¿Por qué? Porque no se han vuelto personas más libres. Y parte del precio que tenemos que pagar por nuestra libertad es precisamente lo que estamos reflexionando en esta mañana. Es el precio de la renuncia. Si no nos disponemos a renunciar, entonces seremos presa fácil de nuestros estados de ánimo, seremos presa fácil de las condiciones adversas de nuestro entorno y entonces tendremos una mayor experiencia de inseguridad. Pocas veces se hace relación a el tema de la seguridad que se asocia a la renuncia y profundizaremos en ello después de considerar esta canción que escucharemos a continuación. Uno entre mil triunfa cuando se dispone a la renuncia. Y como los otros 999 no están dispuestos a esa renuncia, pues obviamente su vida no se corona con el triunfo, sino que habitualmente suele estar enfrentando el fracaso, el rechazo y, ¿por qué no?, inclusive de manera recurrente, las pérdidas. Entonces es muy importante que nos dispongamos a aceptar, a abrirnos a la realidad de que lo valioso no es algo impuesto, no es algo que se imponga en nuestras vidas, solo se trata de algo que elegimos hacer realidad en ellas. Y para hacerlas realidad, como producto de esa decisión personal, necesitamos tener la capacidad de decirle que no a todo aquello que represente un obstáculo, a todo aquello que represente una dificultad que pueda oponerse a la realización de lo valioso, por muy placentero que puedan ser esas propuestas, esas opciones que se pueden presentar en nuestras vidas y que pueden prometernos una experiencia de bienestar temporal, pero definitivamente no la experiencia de satisfacción que habitualmente
podemos plantearnos si vivimos haciendo realidad lo valioso en nuestras vidas. Y ese es el sentido de la renuncia. La renuncia no se trata de un simple ejercicio de disciplina para convertirnos en una especie de faquires que incrementen su capacidad de aguante, sino que tiene que ver con una capacidad de volvernos más decididos, más determinados, más perseverantes para hacer realidad todo aquello que tiene valor y significado para nosotros. Y ya en esta recta final, pues vamos a irnos a nuestra última cápsula para pasar a continuación a la conclusión de esta reflexión. He vuelto a olvidar que todas las cosas no eran más que sustitutos del Señor. Pues efectivamente, como lo acabamos de escuchar, de un maravilloso pensamiento del doctor Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, hemos de tener mucho cuidado con no idolatrar a las cosas, a las experiencias, a las relaciones que en realidad son superficiales, por mucho placer que nos generen, por mucho bienestar que nos reporten. ¿Por qué? Porque la trampa que suele presentarse frente a ese tipo de experiencias, a ese tipo de posesiones, es la trampa de la insatisfacción creciente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de generar un trueque, un canje, en donde pretendemos que la realización o la obtención infinita de una serie de bienes finitos, como diría uno de mis mentores, el doctor Carlos Llano, se convierte en un sustituto del bien infinito en sí mismo. No podemos caer en el error de pensar que lo placentero es sustituto de lo valioso. No son equivalentes y hay que evitar cometer el gravísimo y lamentablemente frecuentísimo error de pensar que lo que me reporta placer, lo que me reporta gratificación inmediata, pues automáticamente lo hace valioso, esa gratificación o ese placer. No es así. Ya basta de seguirnos dejando llevar por nuestros impulsos, por nuestros apetitos, por nuestras tendencias, nuestras pasiones, y hay que disponernos a dejarnos llevar cada vez más por la conciencia. Esa conciencia que nos conecta con los valores universales, más allá de credos religiosos, más allá de doctrinas políticas o económicas, más allá de lo que solemos considerar parte del bagaje cultural de una raza o población determinadas. Hay que conectarnos con lo que en el fondo sabemos que tiene sentido. Y una forma de hacerlo de manera práctica es pensar en las consecuencias que se pueden derivar de nuestros actos. Al final de cuentas, no importa cuánto placer nos reporte una actividad, al final del día nos deja intranquilos, nos deja inquietos, nos deja insatisfechos, porque en el fondo sabemos que no es valioso en sí mismo seguirlo haciendo, o porque sabemos que por haberlo hecho hemos descuidado la atención a algo valioso. Entonces, la renuncia nos vuelve seres poderosos en términos de la autoafirmación que hacemos precisamente en el contexto de lo que consideramos valioso. Esa capacidad para decirle que no a lo que es superficial, a lo que es transitorio, a lo que a final de cuentas es hueco en sí mismo, nos permite poder aspirar a las grandes realizaciones personales y a las grandes realizaciones en nuestras relaciones. Pero hay que disponernos a pagar el precio de decirle que no a nuestro capricho, de decirle que no a nuestro impulso, de decirle que no a nuestra pasión. Claro, siempre y cuando esté de por medio la realización de una responsabilidad o de un compromiso personal. Pero cuando no sea así, pues también hay que saber disfrutar de la vida, hay que saber valorar las cosas. Y en ese sentido, pues mi fórmula de lo que yo llamo el equilibrio en la vida es la siguiente, y ya alguna vez la compartimos. Haz todo aquello que te corresponde en la vida como sea necesario, y haz todo aquello que disfrutas de la vida como sea posible. Repito, haz todo aquello que te corresponde en la vida como sea necesario,
y también haz todo aquello que disfrutas de la vida como sea posible. No se tienen que sacrificar una tras otra, se tiene que respetar, eso sí, una jerarquía, hay que darle prioridad a lo que representa una responsabilidad, a lo que representa el cumplimiento de un compromiso, a lo que representa, vaya, un deber personal, sobre aquello que pueda ser una satisfacción o un gusto o un disfrute personal. Pero eso no significa que no podamos lograr ese orden en nuestras vidas para que podamos hacer realidad las dos cosas. Pero sí se trata de no pretender una vida en la cual yo hago a un lado todo aquello que implica una responsabilidad de mi parte para simplemente abocarme a todo aquello que implica un gusto en mi vida. ¿Por qué? Porque mucho de lo valioso difícilmente me podrá gustar en cuanto a su realización, pero eso no significa que no lo pueda hacer con gusto, sabiendo que al final el fruto tendrá valor, tendrá sentido, tendrá peso. ¿Cómo me llego a sentir cuando he perdonado a alguien o cuando he logrado que alguien me perdone? Pues definitivamente me puedo sentir muy bien y mucho mejor que si simplemente guardo distancia con esa persona y trato de hacerla a un lado de mi vida, pero sin trabajarlo interiormente a través del perdón y tratar de ahogar ese dolor y esa pena que me generó ese problema o conflicto con esa persona a través del alcohol, de la droga, de la comida, de las compras, qué sé yo, de esos sucedáneos que inconscientemente estamos pretendiendo que llenen el hueco que en nuestras vidas generamos cada vez que hacemos a un lado lo valioso en ellas. Pues es así como llegamos al final de esta reflexión, como siempre esperando que sea de utilidad para ustedes y que contribuya de alguna manera a mejorar su experiencia de vida. Recuerden que pueden acceder a este material a través de mi página de internet www.andresmares.com. Estamos a sus órdenes y pues nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo jueves en punto de las 9 para nuestra siguiente reflexión, en donde hablaremos, por cierto, de la importancia que tiene que podamos mantenernos enfocados en nuestras vidas. Yo soy Andrés Mares, este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias allá en los controles a Chilo, en la producción a Viridiana, y pues hasta la próxima. Gracias.